por estar aquí. Me toca cerrar y vamos a ver lo que consigo decir de nuevo después de las intervenciones de José y de Dolors, ¿no? Voy a utilizar un poco la metáfora de Internet, algunas veces haré enlace con cosas que han dicho ellos, ¿no? Y así también trataré de ser más breve. Una cosa que he hecho es cambiar el título, y no es solo porque no me entrase en la presentación, que era la razón inicial, pero he quitado la palabra negocio en oportunidades en la economía digital, ¿no? Y la he quitado por una razón, hay una razón de fondo, es que creo que hoy en día el reto fundamental de cualquier empresa es aportar valor real a las personas, resolver problemas. Y otro problema, también muy importante, y que a veces está desconectado de ese, es cómo eso me genera una rentabilidad económica. Antes vimos alguna referencia a la publicidad, que va un poco en esa línea. Por eso me parecía que la palabra negocio, cuando hablamos de oportunidades en la economía digital, me parecía redundante. No es que no sea importante, pero me parecía redundante. Y yo voy a hablar básicamente, vamos a hablar de qué está pasando en todo este entorno que nos han contado José y Dolors, que significa nuevas formas de generar valor a las personas y, por lo tanto, nuevos modelos de negocio, etcétera. Y al mismo tiempo hablamos de senderos de futuro y, por lo tanto, vamos a hacer un poco de prospectiva o de ver tendencias, y también lo vamos a hacer de una forma un tanto particular, y los dos ponentes anteriores han hablado de eso. ¿Me permitís? Voy a comenzar con una anécdota. Igual no, esta foto es un poco kitsch, pero os explico el por qué me he decidido a ponerla, ¿no? Me he pasado unos días en Ecuador trabajando en un proyecto, bueno, y es simplemente una anécdota. Me robaron el móvil, llevo como 10 días sin móvil, y la última vez que me quedé sin móvil tardé como 3 horas en comprarme otro, o sea, y fue un drama, ¿no? Porque eran 3 horas sin estar conectado. Esta vez, inicialmente, porque no me quedaba más remedio, estuve sin teléfono y he ido descubriendo al cabo del tiempo, primero, que no es tan relevante, y que básicamente lo que he hecho de menos son dos cosas. Bueno, una, y otra me la ha recordado Dolors, que es Instagram, esa red social en la que nos comunicamos. Yo soy muy mal fotógrafo y en cambio uso esa red social y me parece un lugar fascinante, ¿no? En el que establezco otro tipo de relación con las personas, entiendo en código visual, digamos, la conversación con otras personas, pero sobre todo lo que echaba de menos es que me di cuenta que yo no llevo reloj y no tenía dónde ver la hora. Y llevo una semana loco preguntando constantemente qué hora es. Y me he dado cuenta que uno de los principales usos que tenía el teléfono era precisamente ver la hora, y que los relojes de pulsera han desaparecido como tecnología que nos decía la hora y han emergido como una pieza estética, ¿no? Todo esto lo digo para justificar que si me paso de los 40 minutos no tengo hora ni tengo móvil, yo siempre tengo el móvil, con lo cual no tengo ningún referente, pero Francisco me cortará, ¿no? Y la segunda reflexión que también me pasó en este viaje la tuve viendo esto era el escaparate, por decirlo de alguna forma, de una tienda de electrodomésticos en una ciudad pequeñita, se llama Otavalo, en el norte de Ecuador, cerca de la frontera de Colombia. Y, bueno, entre otras frases hay una que me gustó mucho, ¿no? Que es la de vigilado satelitalmente por Jesucristo, que para mí es mucho más profunda de lo que pueda parecer, ¿no? Y se refiere a esa vigilancia, realmente define muy bien una de las tendencias, de lo que está pasando con lo digital, que es esa idea de transparencia y de vigilancia continua. No solo que nos vigilan a nosotros, sino que nosotros también vigilamos a todos los demás. Todos nos vigilamos. Y eso genera la necesidad incluso de nuevos contratos sociales, de negociar nuevas formas de relación entre el poder, entre las personas entre sí, entre los poderes entre sí. Y eso es una realidad a la que hacía esa reflexión Kevin Kelly, que es una persona muy relevante en el mundo de la cultura digital, y hablaba de eso, que es una realidad a la que no nos podemos sustraer. Y para bien o para mal, vamos en ese camino. Y él reflexionaba sobre ¿y cómo podemos escapar a eso? Y decía, no sé cómo podemos escapar. Y decía, posiblemente lo más interesante sea generar espacios y tiempos en los que nos desconectamos totalmente. Y que eso sea cada vez más importante, ¿no? Esto lo conectaba con lo del teléfono, por eso lo traía aquí. Y yo cada vez creo más en eso, ¿no? En la necesidad de generar esos espacios y esos tiempos, pequeños, grandes, en los que somos capaces de generar una desconexión continua. Y
os cuento un secreto y a partir de ahí, ayer decidí hacer un experimento. Tenía una presentación, yo siempre hago unas presentaciones muy largas en cuanto a muchas imágenes y realmente nunca recuerdo de lo que voy a hablar, porque lo que voy a hablar me lo dicen las imágenes, ¿no? Y en el principio tuve la idea radical de decir, no voy a usar presentación. Después fui un poco más razonable y dije, no, porque si no voy a usar presentación me voy a olvidar totalmente. Entonces, he tratado de hacer una presentación condensada. Voy a hablar de 8 ideas, tengo 3 preguntas, ¿no?, retóricas, que es para introducir el tema, y 5 senderos de los que hablaba Francisco, ¿no? 5 caminos por los que yo creo que va la economía digital, ¿no? Y me voy a apoyar en 8 imágenes que a veces no tienen ni siquiera mucho que ver con los que os voy a contar. Tenéis todo el derecho después, si el experimento sale mal, en cortarme el cuello. 3 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, bueno, esto de la economía digital, ¿qué es? Ya casi no la voy a contestar, porque ellos lo han contestado perfectamente, ¿no? Quizás esta imagen, esto es un mapa de Facebook muy popular. Lo traigo aquí porque fijaros que es un mapa, o sea, está sobre un espacio geográfico, sobre un espacio físico. Esa es la primera idea. Lo digital y lo físico se imbrican y generan una nueva forma de vivir la realidad o las relaciones. Y lo segundo es esa foto que también es muy popular de que la tecnología hoy en día, digamos, es prácticamente universal. Incluso, y quizás las revoluciones más importantes están en los usos de la baja tecnología, por ejemplo, la introducción de la telefonía móvil en África, que está cambiando radicalmente pues la forma en la que la gente vive y se relaciona. No sé si sabéis, por ejemplo, una anécdota, que el principal banco en Kenia y en Afganistán no es un banco, es una compañía de telefonía móvil. ¿Por qué? Porque la principal forma de transferir dinero en esos países en los que la inseguridad es muy elevada es a través de SMS. Ojo, no digo de 3G, digo de SMS. Y así podemos poner muchos ejemplos, y os voy a poner algunos ejemplos. Os voy a invitar un poco a que reflexionéis qué es esto de la economía digital a partir de ejemplos. Y yo creo que en algunos casos voy a decir, pensad en hace 10 años, no digo más, incluso menos, y pensad ahora, y todos creo que tenemos esa ventana de tiempo para poder darnos cuenta. Pensad, por ejemplo, hace 10 años, cómo comprábamos ropa. Íbamos a una tienda. Seguimos yendo a una tienda. Seguimos yendo a una tienda a comprar ropa, a comprar no. La mayoría seguimos comprando ropa en tiendas, pero mucha gente que puede ser a lo mejor un 20 o un 30% en algunas marcas, lo que va a la tienda es a ver la ropa, a socializarse con la gente, a hacerse fotos. Y después, por una serie de razones, deciden comprar en un e-commerce. Deciden comprar desde una pantalla, desde su portátil, desde un tablet, etc. Seguramente sois conscientes, Zara, que lanzó su e-commerce hace poco tiempo, cómo se ha convertido en una revolución, y Zara está demostrando que vender ropa a través de Internet es una buena idea. Y todo el mundo decía que eso era una locura. ¿Cómo íbamos a comprar ropa por Internet cuando la ropa, el comprar ropa, el probársela es una experiencia física? Sigue siendo física, pero también es digital. Os pongo otro ejemplo. ¿Recordaréis hace 10 años cómo comprábamos un coche? Bueno, yo de hecho ni lo recuerdo porque el último que tuve me lo compré incluso antes, pero era ir al concesionario, negociar, bueno, toda esta forma de negociar con el vendedor, con el concesionario tan peculiar. Pensad en cómo compramos ahora un coche. Nadie va al concesionario a enterarse de la información del coche, sino que lo que hace está en Internet. O sea, incluso la mayor parte de las marcas te permiten configurar tu coche en Internet, te dan toda la información, todos los precios, etcétera, y realmente lo sigues comprando en el concesionario. Al revés de la ropa, vas a comprarlo en el concesionario la mayor parte de veces, puede que cambie, pero fijaros cómo el proceso no de compra, sino el proceso de relación con la marca ha evolucionado. Y en los dos casos, lo digital y lo analógico están imbricados. Es una misma realidad. Por eso digo que la idea de economía digital es la misma idea de cultura digital que yo he manejado mucho y en ciertos proyectos, ¿no? La idea de cómo lo digital cambia la forma en la que vivimos, nos relacionamos, producimos conocimiento. Son términos que identifican una nueva realidad y que están destinados a convertirse en obsoletos. Toda la economía es digital, toda la cultura es digital. Os pongo 2 últimos ejemplos que también me parecen relevantes. No sé si muchos lo conocéis, pero desde hace 15 años hay un medio online dedicado a la música británico que se llama Pitchfork, que es muy prestigioso, ¿no? Es como el sitio de referencia sobre música moderna, digamos. Bueno, pues Pitchfork, que siempre ha sido digital y era un paradigma de se va a acabar el papel, porque ya
digamos que la comunicación es digital, acaba de decidir, ha lanzado una revista en papel, una revista grande, gruesa, con buen papel, y se ha convertido en un éxito el lanzamiento de esa revista. Y en este mundo en el que fijaros que el mundo editorial, que parece un mundo muy clásico, parece que todo está en crisis, todo se hunde. Si, por ejemplo, hoy por la mañana en el aeropuerto de Barajas os vais a cualquier stand de revistas, os daréis cuenta que hay al menos 3 revistas en papel, de una enorme calidad, tanto en los materiales como en la fotografía, como en los contenidos, que tratan sobre el fútbol. Anoche tuve un sueño, Panenka y otra que no recuerdo ahora, y Libero. Son 3 revistas que tratan sobre fútbol, pero no sobre lo que trata Marca o As, sino que es cultura asociada al mundo del fútbol. Fijaros qué nicho, a mí lo que me ha sorprendido de eso es qué nicho tan extremo han buscado esos editores que han encontrado que hay un público que quiere leer sobre fútbol y cultura. Y lo que han hecho es sacarla, por supuesto tienen su web y tienen toda su estrategia de comunicación y marketing digital, marketing de contenidos, pero lo que han hecho es sacar una revista en papel. Y es un buen ejemplo de cómo, digamos, cómo lo digital lo invade todo y al mismo tiempo lo digital deja de tener sentido por sí mismo y se conecta con nuestra realidad física. Eso es lo que llamamos economía, lo que podemos llamar economía digital, dejémoslo casi en economía a secas, ¿no? La segunda pregunta era, bueno, me pidió Francisco, me dijo, habla Senderos de Futuro, que era un nombre muy poético, ¿no? A mí me asustó un poco, para hablar un poco de tendencias, ¿no? Y esto de las tendencias, claro, ¿cómo identificamos tendencias? Esto, pues tradicionalmente, yo creo que se ha hecho de 2 formas. Una era la prospectiva, eran gente sesuda con muchos datos que los sometía a modelos y decía, si las cosas van por aquí, en el futuro irán de esta manera. Los economistas han hecho eso mucho tiempo. Fijaros algunos de los resultados que han tenido en los últimos años. O sea, son ciencias no demasiado exactas, toda la prospectiva. El que sabe estadística sabe que predecir siempre que la estadística no te permite predecir en sentido estricto, aunque todos lo hagamos. Y en el otro extremo, este era un lado que era, fijémonos en los datos duros, y en el otro extremo estaba casi el chamán o el gurú, ¿no? El que con una serie de capacidades extranormales, digamos, era capaz de identificar el futuro. Puede haber mucho charlatán. Sí, también es verdad que hay gente que tiene una sensibilidad especial, que es capaz de conectar en su cabeza mucha información, ¿no? y tener una visión hacia el futuro. Y esos eran los 2 extremos. Yo creo que ninguno de esos 2 extremos nos proporcionan hoy en día herramientas útiles para la mayoría de las personas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho, y aquí os hablo personalmente, cómo yo, en este esfuerzo continuo de aprendizaje y de identificar qué está pasando en el mundo, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? al que nos vemos sometidos, o como decía José, y por lo tanto es parte de nuestra vida, porque me gustó mucho esa idea de que el trabajo es vida, ¿no? Esa debería ser una aspiración que todos tengamos. Pues siempre me han gustado mucho dos enfoques. Y el primero lo ilustra muy bien, no sé si conocéis a este hombre, es William Gibson. Este es un escritor que vive en Vancouver, es canadiense. Es un hombre súper interesante, tiene 60 y pico años, tiene un pequeño problema que habla tan lentamente que en cualquier entrevista solo le pueden hacer 1 o 2 preguntas, porque se acaba el tiempo. Es un personaje sumamente curioso. Yo conozco un periodista de Bilbao que era un fan absoluto y lo fue a entrevistar y se quedó desolado porque tenía media hora y le pudo hacer creo que 2 preguntas. Pero este hombre es un escritor de ciencia ficción y tiene una frase muy famosa, que ya la dijo en el 2003, que resume muy bien lo que decía José, que es el futuro está aquí, lo que pasa es que no está distribuido homogéneamente. Bueno, lo podemos traducir de muchas maneras. ¿Qué quiere decir? Él dice, para ver el futuro no me tengo que ir al futuro, que es lo que hace el escritor de ciencia ficción. Para ir al futuro tengo que mirar a mi alrededor y encontrar lugares donde están pasando cosas que ahora son muy de nicho, son muy pequeñas, pasan desapercibidas, pero que dentro de un tiempo serán el futuro mainstream, será el mundo en el que vivamos. Y de hecho, muy consecuentemente con eso, sus 3 últimas novelas, y esta es la tercera, de la Historia Cero, están todas traducidas en Argentina al español y creo que las 3 valen la pena. Son novelas que están ambientadas en el presente y esta última está ambientada en el pasado. O sea, es una novela, él dice, esto es una novela de ciencia ficción ambientada en hace 4 o 5 años, ¿no? Lo cual es una contradicción en sí mismo, pero refleja muy bien esa idea. Él lo que está preconizando es que la observación es muy importante. El enfoque
yo diría que el enfoque antropológico, o sea, que todos hoy en día, la prospectiva la tenemos ahí, casi ni necesitamos hacerla porque ya alguien la hace por nosotros. También los adivinos los tenemos y los queremos. Pero en el medio tenemos dos herramientas fundamentales. El primero es convertirnos en ese antropólogo. ¿Qué hace un antropólogo? Un antropólogo estudia cultura y para estudiar una cultura se va al sitio, observa, participa y en esa participación y observación extrae conocimiento, entiende cómo funciona esa cultura. Esa es la forma fundamental que tenemos de identificar tendencias. Es una forma que genera mucha incertidumbre, nunca tenemos la certeza absoluta de si eso va a crecer o no va a crecer, pero es una forma fundamental de actuar en estos momentos. Y para mí la otra forma, que es complementaria, es esa idea de la participación. Hoy en día, si queremos entender algo, tenemos que hacerlo. No solo leerlo, no solo escucharlo, sino mancharnos las manos. Y eso tiene mucho que ver el antropólogo y tiene mucho que ver con el artesano. Y al final regresaré a la idea del artesano. ¿Y por qué utilizo la idea del artesano? Fijaros que estoy hablando de antropología y de artesano si estamos hablando de economía digital. Entonces, esa idea de participación activa, para mí, es la clave de un aprendizaje realmente significativo y la clave del descubrimiento. De hecho, lo que os voy a contar a partir de ahora son lo que para mí son tendencias en las que es mi visión personal. Y por lo tanto sesgada, y todas nuestras visiones son sesgadas. Lo interesante es que cuando tenemos varias visiones, vamos haciéndonos una imagen, un mapa de conjunto, ¿no? Y muchas de ellas, incluso os comentaré casos, experiencias personales o proyectos personales, no por nada, sino que simplemente ha sido mi canal, mi plataforma, mi vehículo que me ha permitido aprender y me ha permitido entender algún problema. Cuando Francisco leía mi biografía, hablaba de empresas y tal, es que para mí una empresa es una forma de emprender un proyecto y un proyecto es una forma de aprender. Y es la forma para mí más efectiva. Y por lo tanto el resultado principal de una empresa debe ser el aprendizaje. Tercera pregunta, ¿y dónde están las oportunidades? Y yo utilizo este esquema, este es un esquema, iba a decir muy viejo, pero no tanto. Sabéis que hay una forma ahora de... Yo creo que ahora la forma básica de generar innovación es lo que se llama design thinking, que es aplicar la forma de trabajar de los diseñadores a problemas que no son de diseño de productos, ¿no? Y de ahí viene este gráfico que es enormemente popular y lo podéis encontrar en muchos sitios. Pero fijaros, me interesa del gráfico los tres círculos, olvidaros todo lo que está alrededor. Y dice, bueno, la innovación se genera, pues primero, la tecnología me dice lo que es posible hacer. Segundo, el negocio, la empresa, me dice lo que es viable. O sea, de todo lo que puede hacer con la tecnología hay cosas que no son rentables y por lo tanto no las hago. Y el tercer círculo es las personas, ¿no? Lo que realmente las personas necesitan o desean, cuáles son los problemas de las personas. Yo creo que cada vez más tenemos que enfocarnos en esa parte, en las personas. Y hay una razón muy clara, es que la tecnología ya permite hacerlo prácticamente todo. Entonces, la tecnología es necesaria, pero es un instrumento. Pero el hecho diferencial lo genera el foco en las personas. Existen múltiples modelos de negocio para rentabilizar productos, servicios, experiencias que solucionan problemas a las personas. Por lo tanto, para mí, la oportunidad está en ese tercer círculo, en el círculo. Pensemos siempre en las personas, pongamos en el centro a las personas y busquemos alrededor qué tecnología y qué modelo de negocio nos pueden ayudar a hacer real nuestro sueño, nuestra idea, nuestro proyecto. Yo creo que ese es el enfoque. Bien, contestadas desde mi punto de vista esas preguntas de qué es economía digital, la segunda que era, pues, ¿y cómo veo el futuro? Y no lo veo, sino que veo el presente. Y la tercera es, ¿dónde genero oportunidades? Pues quería compartir con vosotros 5 ideas, que son, pues, 5 ámbitos en los que yo creo que está el futuro. Y cuando digo que está el futuro es que está el presente, son cosas que ya están pasando. Pero creo que en el futuro muy próximo van a ser mucho más importantes. Y, por supuesto, hay muchas más, y seguro que cada uno de vosotros elegiría otras 5, y yo mismo dudo si esas son esas 5 otras, pero digamos que, al menos en mi experiencia personal, yo creo que ahí hay elementos relevantes. Y todas ellas significan nuevas formas de hacer cosas, nuevos modelos, lo que he dicho, nuevos modelos. La primera, fijaros, se ha puesto muy de moda esta palabra, la palabra crowd, ¿no? que se traduce por multitud. Y sobre todo se ha puesto muy de moda primero el crowdsourcing, después el crowdfunding, y cada vez es más potente y hay más cosas que se hacen de manera crowd.
Por poner un ejemplo que todos conoceréis, ¿qué es esta idea del crowdfunding? La idea del crowdfunding es que si quiero desarrollar un proyecto, en vez de ir a buscar dinero a un inversor, a un banco, o a unos pocos, a los que tengo definidos, lo comunico al mundo y espero que la gente, a la que no contacto individualmente, la multitud, llegue a mí y decida poner ese dinero. Eso es como el ejemplo más básico. Un ejemplo muy básico que ha revolucionado el mundo de la cultura y está empezando a revolucionar el mundo de la empresa. Hoy en día muchos proyectos culturales se financian de esta manera, muchos proyectos educativos se financian de esta manera y cada vez más empresas están acudiendo a estos modelos de financiación. ¿Qué es lo diferencial del crowd? Y lo diferencial es que yo tengo un problema y José hizo referencia a Innocentive, que hace crowd desde hace mucho tiempo. Yo tengo un problema. Ese problema lo que hago es los pongo al mundo. No busco quien me lo solucione, sino le digo al mundo que quiero solucionarlo. Utilizo Internet, utilizo las redes y eso lo que me permite es llegar a mucha gente, me permite que algo sea multitudinario. No utilizo la palabra masivo porque la palabra masiva, se dijo antes, alude a un modelo industrial. Y para mí la palabra multitudinaria alude a un modelo que no es industrial, en el que todos somos diferentes. Si todos fuésemos iguales seríamos una masa, entonces con acudir a uno me llegaría. El conocimiento de uno es el mismo que tienen otros. Cuando somos una multitud, todos somos distintos y hay una inteligencia colectiva. El problema es cómo empoderar esa inteligencia colectiva. La tecnología nos ha dado herramientas para empoderar esa inteligencia colectiva. Entonces acudo a la multitud y busco soluciones. Y esas soluciones no solo son para problemas muy definidos como necesito 50.000 euros, que es un problema definido, los problemas técnicos que se aludía antes, sino también a los retos adaptativos, a preguntas. La mayor parte de las preguntas que tenemos en nuestra vida y nuestra sociedad ni están bien definidas ni tienen soluciones a priori. Pensad en la crisis. No está bien definido cuál es el problema. Mucha gente habla de formas muy distintas. Ni están bien definidos cuál es el catálogo de soluciones entre las que tenemos que elegir. Ahí, ¿cómo estamos operando? Entra en juego la idea de comunidad, la idea de crowd, pero un crowd que tiene que ver con la idea de comunidad. Comunidad como un colectivo de gente que resuelve problemas de manera, ya lo he dicho, colectiva. Os pongo un ejemplo muy breve. Se han puesto muchísimos ejemplos antes, no voy a entrar en detalle aquí, pero os pongo un ejemplo que para mí es un ejemplo de esta idea de la comunidad. Y eso que veis ahí, esa fotografía, es el campo de Cebada. Eso está en el centro de Madrid, en el barrio de la Latina, y es un espacio público gestionado por los vecinos y por activistas, digamos, y por urbanistas. No es un espacio gestionado por el ayuntamiento. Lo interesante no es esto, lo interesante es que ese es un lugar muy vital, en el que pasan montones de cosas todos los días. Las cosas que quiere la gente. No está predefinido quién participa, sino que participa el que quiere y se dota de sus reglas, la comunidad se dota de sus reglas y genera un conocimiento emergente, porque no estaba predefinido qué es lo que había que hacer ahí. Lo pongo como ejemplo porque este proyecto ha ayudado a reconocer ese tipo de procesos porque es Premio Europeo de Urbanismo. Es curioso. El mundo de la arquitectura es el mundo de los arquitectos, de las firmas. Este creo que es el primer premio de urbanismo en el que no hay autor, porque el autor es todos. Y el autor es el campo de Cebada. Incluso es el premio más prestigioso de comunidades digitales que hay en el mundo, que se otorga en un festival en Austria. Fijaros, de comunidades digitales. La razón de darle este premio es el reconocimiento de que la lógica de funcionamiento de esta comunidad es una lógica digital, además de usar herramientas digitales. Ellos siguen estos modelos del software libre, de la reputación, la meritocracia, las relaciones entre pares, etcétera, de esta nueva forma de gobernanza. Es un ejemplo para mí de ese crowd, es una nueva forma de generar procesos de innovación. Y no es un ejemplo comercial ni de empresa, pero creo que es un ejemplo muy aplicable a muchos otros ámbitos. Hay múltiples, la Wikipedia podría ser otro ejemplo, etc. El crowd como nueva forma de generar innovación. Algo de lo que se ya habló, este mundo de los makers. Perdonad que utilice el anglicismo, pero es que muchas veces se está identificando algo que si lo traducimos, de hecho para makers yo no tengo una traducción, hacedores no, creo que no significa lo mismo, no se entendería, ¿no? ¿Qué son nuevos? ¿Qué significa los nuevos modelos de producción? Antes hablaron de las impresoras digitales, digitales son todas, las impresoras 3D, las que permiten imprimir piezas en 3 dimensiones. Pasamos del papel a las 3 dimensiones. Eso es la punta del iceberg de algo mucho más potente, que es la fabricación digital, que ha existido en las últimas décadas. ¿Qué es la fabricación digital? Y ahora os explicaré la razón de estas imágenes. La fabricación digital es que disponemos de una serie de herramientas que nos permiten fabricar cosas, objetos, con mucha precisión, porque utilizamos tecnología digital. Lo programamos en un ordenador, se conecta con una impresora o con una cortadora o con un láser,
o con un termomoldeador, y te permite fabricar cosas. Lo interesante de eso es que todas estas tecnologías se han abaratado muchísimo. Se han abaratado, se han dividido por 100 o por 1000 su precio. Las tecnologías que antes solo eran accesibles a unos pocos, muy, muy pocos, ahora son accesibles a nosotros, a todos, a prácticamente todos. De hecho, una gran cadena de electrodomésticos en España ya vende impresoras en 3D, por poneros un ejemplo, y vale cientos de euros. Pero esto solo es un avance tecnológico. Lo interesante es otra parte. Lo interesante es que alrededor de este avance tecnológico se han ido organizando comunidades de usuarios, de prosumidores, de gente activa, que en lugar de cerrar su conocimiento lo comparte. El tema de la pistola en Estados Unidos, que es muy representativo de cómo la tecnología puede ser buena o mala, dependiendo del uso que le des. Pero el tema de las pistolas, lo que significa es que tú hoy en día, y me pongo la parte mala, tú te puedes bajar, por muy pocos dólares, te puedes fabricar una pistola que es funcional, o sea, que dispara. Pero ojo, por muy pocos, hay un vídeo maravilloso de un padre que fabrica una prótesis para su hijo, que tiene un problema en una mano y le fabrica una prótesis, y el vídeo es muy interesante, no solo porque con muy poco dinero le soluciona su problema, sino cómo el padre y el hijo experimentan. Fabrican una, fabrican otra, y dice, ¿y si esta pieza fuera más larga y manejaría mejor la mano, etcétera? O sea, cómo van fabricando y cómo van investigando, cómo van aprendiendo, es su proyecto. Entonces, fijaros, es muy representativo lo que está pasando, es una nueva tecnología que democratiza algo porque abarata el coste, pero sobre todo un nuevo usuario o unas nuevas comunidades que abren el conocimiento, digamos que su patrón es el de compartir, no el de cerrar, que es el patrón a priori. Este libro, Makers, se habla de una nueva revolución industrial que vendrá, lo escribe una persona que también es muy interesante, Chris Anderson. Seguro que habéis oído hablar de él porque antes escribió un libro que era el de la larga cola, de Long Tail, ¿no? Este es un físico que dirigió durante bastantes años una revista en Estados Unidos que se llama Wired. Para los que no lo conozcáis, Wired lleva 20 años siendo como el referente en cuanto a lo digital. Es donde se cuentan las cosas que después se convierten en realidad, ¿no? O que, como diría Gibson, está en los sitios que hay que estar, ¿no? Bueno, este hombre consiguió que Wired se convirtiese en una revista muy prestigiosa y sobre todo de grandes ventas, tiene ediciones en varios países, etcétera. Y tiene una historia muy curiosa, que es que él, que tiene 5 hijos, empezó a hacer estos aviones tripulados a distancia, lo que llamamos ahora drones, y lo empezó a hacer con sus hijos. Y cuando lo empezó a hacer, empezó a descubrir un mundo nuevo, porque descubrió que podía hacer cosas increíbles, porque descubrió que había una cosa que se llamaba Arduino, que es una placa libre, en la que tú puedes programar, y por lo tanto ese Arduino te permite, por ejemplo, construir robots o te permite colocarle piezas que se accionan. Es como si fuera un ordenador o la placa de un ordenador que la puedes conectar con distintos actuadores o sensores, etc. Empezó a descubrir que había toda una tecnología que le permitía desarrollar cosas increíbles. En el camino, vive en San Diego y conoció a un ingeniero mexicano, un ingeniero mecánico, que vive en Tijuana, que es mexicano, tiene 20 y pocos años, y empezaron a hacer los drones juntos. Bueno, hoy en día tienen dos fábricas, en las que emplean a no sé cuántos ingenieros que se dedican a fabricar robots, y sobre todo drones. Y lo han hecho, hombre, se han apoyado mucho en la popularidad de este hombre, que siempre que iba a dar una conferencia sacaba un avión y lo empezaba a volar. La mayor parte de las veces se le estrellaba porque el aire acondicionado impedía que se moviese, pero a pesar de eso, él hizo su marketing, lo ha hecho muy bien, y lo cierto es que, fijaros cómo de la nada han construido una empresa que ahora vende incluso productos a la NASA, y lo han construido con una inversión muy pequeña, y están metiéndose en un sector que es un sector que parece que estaba reservado a Boeing, a Airbus, etcétera, etcétera. Pues resulta que 2 personas son capaces de hacer eso. La imagen de la izquierda, sí, de la izquierda, para vosotros también, es que lo está viendo ahí, esos son objetos construidos en un sitio en Cali, en Colombia, en el que estuvimos hace tiempo impartiendo un taller, y fijaros, es un sitio que se llama Fab Lab. ¿Qué es lo que está pasando, además de que haya tecnología y de que haya conocimiento abierto? Que la gente que trabaja alrededor de esta tecnología se organiza en espacios comunes, lugares de encuentro. Se llaman Fab Labs, se llaman Make Space, se llaman Tech Shops. Unos son marcas, otros son
comunidades, son redes, son formas, pero lo que hace la gente, como la gente necesita herramientas, se reúne, consiguen colectivamente las herramientas y empiezan a innovar colectivamente. Este es uno de ellos que estaba dentro de una universidad. Y lo curioso es que dentro de una escuela de ingeniería, este espacio, este Fab Lab, que era un sitio donde lo que hay son herramientas, era el lugar transversal en el que gente de muchas disciplinas colaboraba. Y ellos mismos reconocían que este proyecto, que dentro de la universidad sonaba como muy marciano, porque eso ni estaba en una asignatura, ni estaba en una carrera, ni estaba en nada, era lo que estaba abriendo la universidad a la sociedad y estaba generando nuevas formas de relación y nuevas formas de innovación. Y esas piezas que veis ahí las construyen, son prototipos que construyen muy rápidamente utilizando esa tecnología. Por lo tanto, la fabricación digital es un nuevo ámbito emergente que ya existe, y que se dice en la biomedicina, en el tema de vehículos, en el mobiliario. Hay un montón de sectores en los que esta idea de la fabricación digital y las nuevas formas de conocimiento va a impactar. Este es uno de los proyectos que os decía. ¿Cómo yo me he metido en esto? Pues trabajando, antes decía, que parece un poco marciano, sobre un proyecto que estoy trabajando sobre diseño de código abierto. Pues lo que estamos haciendo es investigando estas formas de producción y convirtiéndolo en un proyecto real para poder aprender todas las fases de ese proceso. Tercer sendero. Y son 5, llegamos al punto medio. El tercer sendero es algo que a mí me alegra mucho, por mi parte más friki, digamos. Una cosa que no he contado es que yo soy biólogo. Siempre digo biólogo de verdad en el sentido que me he dedicado a la biología y me sigo dedicando a la investigación, aparte en ciencias marinas, y siempre he tenido ese lado de trabajar mucho con datos, modelizar, análisis estadísticos, etcétera, ¿no? Y de repente esto que era como algo nerd y que era algo como, era una gente rara, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Y el otro día me hizo mucha ilusión el comprobar que el New York Times ha nombrado le llaman Chief Data Officer, o sea, el director general de datos. El New York Times es un periódico y tiene un director general de datos, Resulta que es un biólogo molecular. Claro, han dicho, ¿quién mejor que un biólogo molecular que lo que hace es recoger millones de datos en bases de datos y las modeliza y las analiza para, digamos, analizar y visualizar la cantidad de datos que se genera en un periódico, las fuentes de datos que tenemos en Internet. Eso se llama ciencia de datos, se le llama Big Data, son nuevos modelos de generar conocimiento. Parece que ha estado aquí desde siempre, pero no es así. Fijaros, lo que hacíamos antes era que no teníamos capacidad ni para almacenar ni para procesar todos los datos que existían. Entonces, recogíamos muestras y en esas muestras teníamos una hipótesis que las explicaba y testábamos una hipótesis. La ciencia de datos es radicalmente distinta y se puso de manifiesto hace poco tiempo cuando Google hizo un experimento muy interesante. Resulta que sabéis que en Atlanta, en Estados Unidos, hay un centro de control de enfermedades infecciosas que tiene toda una serie de modelos clásicos estadísticos para predecir cuando hay un pico en la gripe, por ejemplo, la gripe A, cuando hay un peligro de epidemia, ¿no? Entonces, los modelos que utilizan, que son modelos causales, son limitados, o sea, desde que, digamos, que tardan entre que recogen los datos y dan la señal de alarma, tardan unos días y esos días son cruciales porque no se puede responder. O sea, sería interesante poder predecirlo antes, pero la epidemiología tradicional, clásica, no ha conseguido desarrollar modelos, digamos, que vayan más rápido. ¿Qué es lo que hizo Google? Google hizo una cosa y dice, bueno, yo tengo todos los datos del mundo, y yo sé cuándo se producen los picos de epidemias, entonces voy a cruzar todos los datos que tengo con la serie histórica de epidemias y voy a ver si hay alguna relación, no causal, sino que voy a ver si la combinación de los múltiples datos que tengo de alguna forma me permiten predecir un pico de una epidemia de gripe A. Está publicado, creo que en Nature, en Science, o sea, una de las principales revistas científicas, un artículo en el que efectivamente demuestran que ellos consiguen adelantarse 15 días. Dicen, no tengo ni idea de por qué. Pero lo cierto es que lo puedo predecir y, de hecho, año tras año lo predicen y lo predicen mejor que Atlanta. Y Atlanta lo que hace es utilizar ahora el algoritmo de Google. Es otra forma de aproximarse al conocimiento. No es una forma no es un modelo de inferencia estadística, es un modelo de minería de datos. Y la ciencia de datos tiene mucho que ver con la minería de datos, con el acceso no a muestras de información, sino que tengo toda la información que puedo necesitar, o sea, toda la puedo analizar hoy en día, y tiene mucho que ver con la visualización de información. Esa imagen que veis ahí abajo, no la voy a explicar, pero eso es un ejercicio en el que, veréis por ahí que pone Bagdad y 2012-2013, es un ejercicio en el que, utilizando múltiples bases de datos, los científicos de datos han conseguido demostrar que son capaces de predecir
altercados o periodos de violencia en una ciudad como Bagdad y en otros lugares. O sea que hoy en día se está desarrollando una metodología que te permite predecir cuando hay una revuelta en un país y cada vez se aproxima más a la realidad. Y de hecho, mira, en la parte de arriba es del mismo artículo, conoceréis una revista que se llama Fast Company, es una revista también que habla de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y siempre saca sus 50 empresas más innovadoras cada año. Y este año, entre las 50, aparecen las 10 compañías más innovadoras en lo que ellos llaman Big Data, o ciencia de datos, es lo mismo. Y fijaros que la primera, si veis la lista de las 10, veréis que ahí están los sospechosos habituales. O sea, fijaros, es General Electric, no es una startup, no, también hay alguna, sino que es una empresa que se llama General Electric, que se dedica a hacer equipamiento médico, equipamiento para trenes, equipamiento industrial, digamos, con alta tecnología, que ellos mismos se están convirtiendo en una empresa de datos. Han descubierto que tienen un valor añadido incluso mayor que el de la propia compañía, todos los datos que generan las máquinas que si ellos son capaces de procesar los datos que generan sus máquinas, el conocimiento, la capa de valor añadido que generan al usuario es mucho mayor. Y ellos se están transformando, General Electric se está transformando, no totalmente, pero está transformando parte de la compañía en una compañía de datos. O sea, es una realidad con la que ya estamos aquí. Y significa un nuevo enfoque radicalmente distinto a cómo generamos conocimiento, porque al final estamos hablando de generar conocimiento. Cuarto y penúltimo sendero. Esto es lo de la economía del compartir, o sharing economy, también se está poniendo muy de moda, que es nuevos modelos de relación que tienen una connotación económica. Dejadme que lo explique de una manera cronológica. Desde hace años, claro, Internet nos permitía empezar a compartir cosas. Me permitía, por ejemplo, me iba a otra ciudad y si no quería gastarme dinero, o a lo mejor no solo era gastarme dinero, sino que no me apetecía estar en un hotel, que es impersonal, me apetecía estar en la casa de alguien, incluso aunque no lo conociese, pues había un sitio que se llama Couchsurfing, ¿no? Que era esto de surfear por los sofás, donde yo me apuntaba y había gente, maravillosamente hay gente que cede su sofá para que alguien venga a dormir allí. Y a veces había una contraprestación económica, pero era totalmente informal. Se hizo muy popular. Poco a poco la gente iba utilizando Internet para compartir un coche, compartir una bicicleta. Bueno, hay sitios donde se comparten bolsos de alta costura para llevar a bodas, por si no lo sabéis, y sitios donde se comparten portátiles. Pero lo de los bolsos a mí siempre me ha fascinado. O sea, gente que se compra un bolso y después lo comparte con otros, ahí ya con una transacción. Esa era la capa inicial, fijaros, era una economía informal, o no era economía, no había transacción económica, me da igual si... ¿Qué es lo que pasó? De repente empezaron a aparecer sitios, y este sí que lo conoceréis, es la imagen de abajo. La imagen de abajo es un sitio que se llama Airbnb, que por cierto, en el año 2013, Fast Company dijo que era la empresa más innovadora del mundo. Este año no la ha puesto al principio, no la primera, pero Airbnb en realidad era la idea muy simple, dice, la gente tiene ganas de cuando se va a otro lugar, en vez de ir a un hotel, ir a casa de otro. Y la gente que tiene su casa puede sacar un dinero de eso. Si yo le genero una capa de relacional y transaccional a todo eso, me puedo quedar con una parte del beneficio y le doy un valor a las personas. Airbnb en 2 años se ha convertido en un fenómeno que arrasa en muchos lugares. En ciudades como Nueva York o en ciudades como Madrid, el volumen económico que está generando Airbnb es enorme. La cantidad de gente que alquila sus casas, incluso que han convertido eso en su modo de vida. Hay historias muy divertidas de gente que vivía en una casa y de repente dice, me alquilo un piso y mi casa la alquilo en Airbnb y vivo de eso, y vivo mejor que antes. Se están pasando cosas de esas. Esa es la segunda, o sea, primero, algo totalmente informal, después, una plataforma que organiza transacciones, en las que la plataforma gana, pero también los que participan ganan. Tercero, claro, esto es un nuevo modelo de negocio totalmente radical, y lo que dice mucha gente, y totalmente ilegal, y es verdad. O sea, yo como particular no puedo alquilar, no puedo dar un servicio hotelero. Nueva York, la ciudad de Nueva York prohibió Airbnb, no tengo muy claro lo que ha pasado, yo creo que sigue funcionando. Hace unas pocas semanas hubo un anuncio en Idealista de que la Comunidad de Madrid estudiaba, no decía prohibir Airbnb, decía prohibir los alquileres entre particulares, ¿no? Temporales, porque claro, si alquilas un piso un año es otra cosa, pero leías la noticia y lo que querían era prohibir Airbnb. Tercera parte, fijaros, nuevos modelos de negocio que desbaratan radicalmente, destruyen modelos tradicionales.
O sea, ¿qué está detrás de todo eso? Pues en este caso, y hablando en Canarias, fijaros en las implicaciones que tiene. El sector hotelero, actuando como lobby, defendiendo sus intereses, que dice, esto va en contra de nosotros. O sea, en Madrid han visto claramente que hay un descenso en las reservas hoteleras y hay un aumento en estas nuevas modalidades de hospedaje. Dos lecciones. La primera, la gente que usa esto no solo busca algo más barato, de hecho, muchas veces no es más barato, busca una nueva experiencia. Nuevas formas de encontrar experiencias. Pensad en lo de la publicidad de antes. Segundo, efectivamente, a veces hay disrupciones de este tipo que transforman totalmente la realidad. Y siempre hay perdedores y hay ganadores. Pensad lo que le pasó a las discográficas por no adaptarse, y lo que le pasó a Apple, que se convirtió en la mayor discográfica del mundo. Pero pensad lo que está pasando, pero ojo, no hay sectores que declinen y otros que emerjan. Os hablaba antes del sector editorial, que es un sector emergente, y curiosamente lo que hacen son cosas en papel, que parecen de hace un siglo. Entonces, eso es algo que está ahora aquí. Esta idea de la economía del compartir, la sharing economy, crece y crece cada vez más. ¿Por qué? Porque no solo es que sea más barato, que puede serlo, sino porque la gente ha descubierto que es una nueva experiencia, y que es una nueva forma de relacionarse. Y prima el valor de uso al valor de propiedad, que también es un valor, que también es un cambio que es muy, digamos, acorde con lo que está pasando y con lo que se ha contado hasta ahora. Última tendencia, aquí os voy a poner una tendencia que a lo mejor no os la esperabais. Estamos hablando de oportunidades, aquí pongo, de negocio en la economía digital. La educación. Y ya sé que cuando decimos esto podemos abrir un debate. La educación es un ámbito en transformación radical, que se está revolucionando, que está con una crisis tremenda, pero al mismo tiempo emergiendo nuevos modelos educativos. Hay dos ámbitos. ¿Por qué? Porque aprendemos de otra manera. Entonces hay dos ámbitos de revolución ahí, que son a su vez oportunidades, y por eso hay muchísima gente, desde gobiernos hasta empresas y organizaciones de todo tipo, que se están volcando en este tipo de proyectos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un proyecto que se llama el Open Education Challenge, que es el reto de la educación abierta, que lo que hace es premiar a startups, a empresas con proyectos innovadores en el ámbito educativo. Fijaros, qué enfoque más extraño para mejorar la educación, financiar empresas. Pues es algo que está haciendo la Unión Europea. Entonces, hay dos ámbitos en los que la educación se está revolucionando. El primero, que no es el que aparece aquí, es todo el mundo de lo digital, las nuevas formas de aprender, Dolores lo decía antes, de empoderarte y de participar, y por lo tanto de aprender, que tienes en lo digital, los MOOCs, etcétera, etcétera, todas estas nuevas plataformas. Pero hay otro ámbito, y aquí también os cuento otra experiencia personal, o sea, yo, de hecho, he estado en la universidad, cuando me salí de la universidad, acabé en otro proyecto que tenía que ver con la educación, aunque yo no quería, que se llama Team Labs, y es, una vez que buena parte de la transferencia de conocimientos y una parte del modelo relacional sucede en lo digital, o sea, ¿para qué necesitamos lo que antes llamábamos el aula? ¿Para qué necesitamos encontrarnos? Y entonces hay toda una serie de nuevos modelos que se basan en algo que tratamos de experimentar en este caso, que es esa idea de que sigue siendo necesario encontrarnos, trabajar colectivamente, pero trabajar en lo que os decía al principio, en el desarrollo de proyectos. O sea, que la forma más efectiva y significativa de aprender es cuando lo hago con las manos, en sentido figurado o en sentido real, cuando construyo algo, cuando investigo. Esa idea de investigación activa, de construir, de participar, es la que me genera más y mejor aprendizaje. Nosotros, como otra mucha gente, estamos trabajando en este tipo de modelos, modelos en los que al estudiante o al que antes era estudiante le decíamos, los contenidos los consigues de otras maneras, te ayudamos, por supuesto, te asesoramos, pero para eso no necesitas un profesor. Ahora, en movilizar ese conocimiento teórico y convertirlo en proyectos y por lo tanto aprender de una forma más significativa, para eso necesitas encontrarte con la gente, formar equipo, formar empresa, desarrollar proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese ámbito es en el que estamos trabajando, y este es un proyecto, es mi experiencia personal, pero hay muchos otros proyectos. Es curioso la emergencia de numerosos proyectos educativos, también es paradójico que muy pocos dentro del ámbito universitario, aunque algunos sí, que están emergiendo en este entorno digital, y son proyectos herederos, analógicos, es como el caso de Pitchfork, que decide sacar una revista en papel. Pues son proyectos de aprendizaje analógico, herederos, o que se sustentan en lo digital. Con esto acabo con una recomendación, que siempre la hago, y porque yo creo que, no sé si conocéis a Richard Sennett. Richard Sennett es siempre me confundo, no sé si es un violinista o un pianista.
En realidad es un sociólogo, pero su pasión es creo que tocar el violín y lo hace muy bien. Es un sociólogo, profesionalmente fue profesor en la London School of Economics, es profesor emérito también en Estados Unidos, también es novelista. Este es un hombre que ha escrito libros muy interesantes. Como él dice ahora, tiene 70 y pico años, y dice, yo siempre fui pesimista. Él analizó el impacto del capitalismo en el trabajo, en las personas, ¿no? Y para él el capitalismo y el modelo industrial era un modelo destructivo, destruía la ética de las personas. Y siempre fui muy pesimista. Y dice, ahora, con 70 y pico años, me he vuelto optimista. Y lo explica en estos dos libros, y va a publicar un tercero, pero estos dos son muy interesantes. Están traducidos al español, aunque estas son las portadas en inglés. El primero en español se llama El artesano, y explica de una manera, con una perspectiva histórica, pero llegado hasta la actualidad, cómo el aprender con las manos, el hacer las cosas, es esencial para que ese aprendizaje sea realmente significativo. Y eso es lo que te realiza como persona. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo creo que Internet, por todo lo que estamos viendo, nos está permitiendo volver a aprender activamente. Incluso cuando alguien graba un vídeo, está aprendiendo con las manos, está fabricando algo. Es un objeto digital, pero es un objeto. No tiene por qué ser solo un objeto físico. Esa idea del artesano, que os decía al principio, mi enfoque para saber lo que está pasando en el mundo es meterme en proyectos y ahí soy un artesano. Aprendo en el proceso y aprendo con las manos. Y el segundo libro es el complemento, y en español se llama Juntos. Ya veis ahí que es Los rituales, placeres y política de la cooperación, en el que habla de la importancia de la cooperación. O sea, cómo la cooperación, hablaba antes Dolores, cómo la cooperación nos hace felices en el fondo, cómo la cooperación es algo que necesitamos, es una necesidad humana, y cómo hoy en día podemos entender Internet como una tecnología social, una tecnología que básicamente lo que favorece, lo que permite es el diálogo. Y el diálogo para mí es la pieza clave. O sea, permite relacionarnos, ya no son procesos unidireccionales, jerárquicos, sino que hablábamos antes de redes, y lo que estamos hablando es de diálogo, nuevas formas de diálogo y por lo tanto de construcción colectiva de conocimiento. Para mí estos dos libros, que hablan muy poco de lo digital, explican muy bien lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y para mí es muy importante que una persona como Richard Sennett, a su edad, y después de todo lo que ha vivido, de repente diga, soy optimista, está pasando algo en el mundo que a mí me hace albergar esperanza. Y yo me quería quedar con este mensaje para terminar. Muchas gracias.